Bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a hablar sobre la inductancia mutua y la impedancia. El conjunto formado por dos bobinas acopladas magnéticamente posee la propiedad de oponerse a las variaciones de corriente de la bobina primaria. Así, dos bobinas acopladas que actúan conjuntamente poseen autoinducción, pero la autoinducción depende de la inductancia mutua entre ambas bobinas. Observa la siguiente imagen. La bobina A está conectada a una fuente de corriente, por lo que crea un campo electromagnético en el interior del solenoide. La bobina B tiene las espiras paralelas al campo magnético de la bobina A, por lo que apenas corta el flujo magnético. La bobina C, en cambio, las tiene perpendicular al flujo, por lo que corta flujo y genera un campo electromagnético. Observa cómo la bobina C está enfrentada a la bobina A parcialmente, por lo que el campo magnético generado es parcial y de menor intensidad entre sí. Cuando enfrentamos la bobina C a la bobina A, las espiras de la bobina C están cortando el flujo magnético de la bobina A 90 grados, por lo que la inducción es mayor. Además, los campos magnéticos se unifican en uno, aumentando su fuerza e induciendo en la bobina B parcialmente un campo electromagnético. Ahora, si cambiásemos la posición de B perpendicular a las otras bobinas sobre B, se inducirá un campo electromagnético. La magnitud de la inductancia mutua depende del número de vueltas de cada bobina y de la posición relativa de las bobinas. El número de espiras en la bobina indica la fuerza electromotriz inducida en la propia bobina y por tanto la inducción mutua entre ambas bobinas. De acuerdo a la posición de las bobinas entre sí, en la figura puedes ver cómo en L1 el primario y el secundario están muy cerca uno del otro, por lo que la inductancia mutua es superior. Sin embargo, en L2 el primario y el secundario están muy alejados y la inductancia mutua es muy escasa o nula. La influencia de los factores que he mencionado viene medida por el coeficiente de inducción mutua. En dicha fórmula, E es la tensión inducida en el secundario y V1 es la velocidad con que varía la corriente del primario. Se llama coeficiente de acoplamiento la relación entre la inducción mutua real de dos bobinas y la máxima que podría obtenerse en condiciones ideales con las mismas bobinas. Y como la inducción depende del grado de acoplamiento, la fórmula anterior se sustituye por la fórmula siguiente, siendo LP y LS las bobinas primarias y secundarias respectivamente. El coeficiente de inducción mutua se mide en henrios, a pesar de que las magnitudes que lo determinan son la tensión inducida en el secundario y la velocidad de cambio de corriente en el primario. Así pues, si la fórmula E es igual a 1 voltio y V1 es igual a 1 amperio por segundo, resulta que M es igual a 1 henrio. Hallar la inducción mutua entre dos bobinas si al variar la corriente del primario de 4 a 8 amperios en 4 segundos se induce una tensión en el secundario de 12 voltios. Las bobinas pueden agruparse en serie o en paralelo, como cualquier otro elemento. En la imagen puedes ver un circuito con bobinas en serie. La misma corriente de la batería circula por las tres bobinas y se supone que el acoplamiento de las mismas es nula, por lo que el coeficiente de autoinducción total se calcula de la misma forma que en resistencias en serie. En las bobinas en paralelo, la corriente circulará por la que menor autoinducción presente. En el primer caso, aplicando la fórmula, tenemos una inductancia total de 3 henrios y en el segundo caso de 1 henrio. Observa cómo el valor de las inductancias es el mismo. En el segundo caso, es la misma corriente la que circula por cada ramal inductivo y es la resistencia física de cada bobina lo que limita la intensidad de corriente. Cuando se aplica una corriente continua a un circuito formado por una resistencia y una inductancia, la corriente no adquiere su valor al instante, sino que tarda un tiempo en alcanzarlo, como puedes ver en la gráfica ralentizada. La corriente crece rápidamente al principio y después alcanza su intensidad de régimen. En un primer intervalo crece hasta un 63% y en el segundo crece del 63 al 84% y así sucesivamente hasta alcanzar nuevos intervalos de tiempo. En la práctica alcanzaría el 100% en el quinto intervalo de tiempo. Cuando se desconecta el interruptor ocurre el proceso inverso en la descarga producida por la autoinducción de la propia bobina. El siguiente circuito te ayudará a entenderlo. Puedes ver que cuando cerramos el interruptor, al ser muy baja la autoinducción de la bobina, la corriente pasa casi al instante. Al aumentar la inductancia, la corriente tarda más en alcanzar su máximo. Aumentando mucho más el valor de la inductancia, puedes ver que el proceso se aprecia más, es decir, que debido a la autoinducción de la bobina, la corriente tarda más en alcanzar el 63,4% de la intensidad total.
Por lo tanto, la constante de tiempo RL aumenta al aumentar el valor de la inductancia y disminuye al aumentar la resistencia. Por lo que aplicando la fórmula, la constante de tiempos en segundos expresa el tiempo que tarda la intensidad en alcanzar su valor máximo dependiendo de los valores de L, que se mide en hercios, y R en ohmios. Se llama choque de radiofrecuencia a la oposición que produce una inductancia al paso de la corriente alterna. Acuérdate de cuando en el vídeo anterior hablamos de la inducción, se producía la inducción electromagnética cuando se cambiaba el flujo magnético. En una corriente continua solo se producía la inducción o autoinducción mientras que crece el flujo hasta que se mantiene estable. En una corriente alterna la variación de flujo es constante, por lo que siempre existirá una inducción electromagnética y una autoinducción en la propia espiral. La autoinducción es el fenómeno físico que se opone al proceso de inducción, por lo que se puede considerar como una resistencia física al paso de la corriente variable. Vamos a realizar una práctica para aprender más sobre los choques de radiofrecuencia. En el siguiente circuito puedes ver una fuente de alimentación y un filtro pasaaltos con una bobina. Observa que cuando conectamos el osciloscopio a la señal alterna, esta se reproduce en su forma total, y cuando conectamos la segunda salida del osciloscopio a la salida del puente rectificador, vemos que la señal es pulsante. Debajo la frecuencia de la fuente para que aprecies mejor el efecto. Observa que entre la señal alterna de la fuente y la señal rectificada de la fuente existe una diferencia en su forma. Observa cómo en la resultante el ciclo de la corriente alterna que no conduce un diodo se rellena con la corriente por el otro diodo, por lo que el paso de corriente es más continuada. Si ahora conectamos el osciloscopio, un canal a la entrada del choque y otro a la salida del mismo, verás como la onda pulsante se aplana mucho más. Puedes ver que la resultante ahora es plana, así que para que aprecies mejor el efecto, quitaré el primer canal y tendrás el canal de salida de la bobina, en el cual puedes ver que la salida de la bobina ya es totalmente plana. El efecto que produce el choque es el de aplanar la corriente pulsante, debido a que gracias a la autoinducción que producen los pulsos sobre las espiras, se neutraliza el pulso y se aplana la corriente. Según va circulando la corriente eléctrica por la bobina, va generando un campo electromagnético que interfiere en el resto de bobinas y produce una autoinducción que se opone al paso de la corriente. Al decrecer el pulso, se cambia la polaridad del mismo y por tanto la polaridad de la autoinducción. Esto es igual que un transformador, solo cambios en el flujo de la corriente producen cambios en la autoinducción. Si la corriente es plana gracias al efecto que produce la autoinducción, no existirá cambio de flujo, por lo tanto el rizado en un filtro será mucho menor.